Hello! Today we're going to study present perfect and past simple. First, we're going to review past simple. What do we use it for? We use it to talk about a finished period of time in the past. For example, I gave my cousin a present. ¿Sí? Su cumpleaños fue hace un mes, entonces le di un regalo. Su cumpleaños empezó y terminó. Periodo de tiempo en el pasado. We can use for with the past simple for a finished period of time in the past. For example, she worked in an office for 3 years. ¿Sí? Ese periodo de tiempo de 3 años ya terminó, porque ahora no trabaja más en ese lugar, trabaja en otro lugar distinto. Como ese periodo de tiempo empezó y terminó, podemos usar for con pasado simple. And we use it to talk about a sequence of events in the past. For example, yesterday I got up, I brushed my teeth, and I did homework. Es una secuencia de 3 eventos que pasaron uno atrás del otro, entonces usamos pasado simple. Form. Remember that we have 2 types of verbs. We have regular verbs and we have irregular verbs. Recuerden que tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Para los verbos regulares, lo que hacemos es, en las oraciones afirmativas, les agregamos ed al final. Esa es la manera de conjugarlos. Y para los verbos irregulares, lo que hacemos es usar la segunda columna en la lista de verbos. Por ejemplo, I walked in the park, she went to her friend's house. En el primer ejemplo, walk es el verbo en infinitivo, lo conjugamos en pasado agregándole ed al final. Walked. En el segundo caso, went es el pasado del verbo go, verbo irregular. In the negative, we have to use the auxiliary. For example, I didn't walk in the park, she didn't go to her friend's house. En este caso, el auxiliar, did, ya está conjugado en pasado. Como este did ya está conjugado en pasado, el verbo va en infinitivo. Walk y go. Sin ed y en primera columna si es irregular. In the interrogative, remember that we have yes, no questions and WH questions. Tenemos las preguntas que se responden con yes o con no y las preguntas que empiezan con una palabra interrogativa. For example, did you walk in the park? Where did she go? En ambos casos, como usamos el auxiliar did, otra vez los verbos van en infinitivo. Now we're going to speak about the present perfect. What do we use the present perfect for? We use it with for and since to talk about an unfinished period of time from the past until now. Es decir, un periodo de tiempo que no está terminado, que empezó en el pasado y continúa ahora. We use for to talk about a period of time. Un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo se puede medir en años, en meses, semanas, días, horas. We use since to talk about a specific point in the past. Cuando usamos since, hablamos del punto específico, del momento específico en el que la acción empezó en el pasado. For example, they have studied English for 3 years. ¿Sí? Hablo de un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo empezó hace 3 años. Entonces, han estudiado inglés por o durante 3 años. And with since, we say, they have studied English since 2017. En este caso, no digo el periodo de tiempo, sino que digo el momento en el que empezó. Empezaron a estudiar inglés en 2017. Entonces, han estudiado inglés desde 2017. We use the present perfect to talk about experiences or events that happened at some time in the past. The exact time is not important. For example, we have visited our cousin in France. No decimos cuándo porque no es importante, lo importante es la acción.
Lo importante es que hemos visitado a nuestra prima en Francia. And we use the present perfect to talk about situations that have continued from some time in the past until now. Es decir, acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente. For example, she has watched 20 movies. A lo largo de toda su vida ha mirado 20 películas. Now we're going to speak about form. In this case, we need two verbs. The auxiliary have for I, you, we, or they, or has for he, she, or it. And we need a second verb. If this verb is regular, we have to add ed at the end. If this verb is irregular, we're going to use the third column in the list. Entonces, para formar el presente perfecto necesitamos dos verbos. El auxiliar have para I, you, we, or they, o has para he, she, or it. Y además necesitamos un verbo principal. Si este verbo principal es regular, vamos a agregar ed al final. Si el verbo es irregular, vamos a usar la tercera columna en la lista de verbos. For example, in the affirmative we say, I have passed 2 exams this week. He has read 3 books this month. Pass es un verbo regular, le agregamos ed al final. Read es la tercera columna del verbo irregular read. In the negative we say, I haven't passed 2 exams this week, or he hasn't read 3 books this month. And in the interrogative we say, have you passed 2 exams this week? Or what has he read this month? Recuerden que en el primer caso es una yes-no question, pregunta que se responde con yes o con no. En el segundo caso es una WH question, una pregunta que empieza con una palabra interrogativa. Now, we're going to compare these sentences. The first one says, Jack was married for 10 years. It means Jack is not married now. Estuvo casado durante 10 años, significa que ya no está casado. So, he's divorced or he's dead. Se divorció o se murió. In the second case, it says, Jack has been married for 10 years. It means Jack is married now. Jack ha estado casado por 10 años, significa que todavía está casado. O sea, se casó hace 10 años. Se casó en el 2010 y todavía está casado. Es una acción que continúa. En cambio, en el primer ejemplo es una acción que empezó y terminó.